Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión número 2 de este módulo 5. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez y soy su facilitador. El día de hoy vamos a revisar los contenidos de esta semana número 2 para escribir un texto argumentativo utilizando los argumentos, como bien el nombre lo dice, investigando sobre un tema. Creo que eso es el punto central. A partir de este momento vamos a entrar un poco en lo que es la cuestión de la investigación y poder entender cómo se aborda un tema desde diferentes ámbitos de estudio, ¿no? Desde diferentes formas de ciencia para poder entender justamente el fenómeno que se está revisando y de tal forma se pueda tener una apertura mucho mayor que permita proponer acerca del tema, ¿no? Como bien sabemos, este tema que vamos a revisar el día de hoy, pues es muy importante en el ámbito social, pero no solo eso, sino que también ayuda y sienta las bases para poder aprender sobre otros temas que pueden ser también muy importantes desde lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces, vamos a revisar justamente el, el tema principal, como les mencioné, que es el texto argumentativo, ¿no? Básicamente, el texto argumentativo trata de poder investigar sobre un tema, poder entenderlo, poder tener diferentes perspectivas, ¿no? Para hacer una propuesta y para generar una opinión pues mucho más amplia, sobre todo en este tipo de temas que, como les mencioné, conciernen mucho como sociedad, ¿no? Y que sabemos muy claramente que hay que tomar decisiones con respecto a esto. En este caso, el tema principal será la legalización de las drogas, que creo que es un tema pues que está en la actualidad. De hecho, recientemente acaban de legalizar, legalizar la marihuana para su uso recreativo. Entonces, creo que la pertinencia del tema en este momento pues toma mucha mayor relevancia, ¿no? Sobre lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Y qué va a pasar, cómo se va a proseguir, en qué tipo de efectos va a tener en la sociedad. Estamos viviendo en este momento una situación pues muy extraña, ¿no? Muy diferente a la situación cotidiana como es el estar en esta pandemia. Y bueno, ahora se viene esto, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el poder estudiar y el poder entender cómo se puede abordar los temas desde diferentes perspectivas. Entonces, básicamente lo que se tiene que realizar en esta semana es poder investigar desde perspectivas como la biología, como el derecho, como la sociología, como la historia, la política, la geografía, la estadística o la economía, ¿no? Que son como eh, principales, ¿no? Principales áreas de estudio que se puede afectar, ¿no? Que se pueden ver afectadas con respecto a este tema. Poder pensar, ¿no? ¿Cuál es el debate actual? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las normas de otros países? Si en otros países hay, está ya la legalización o no,
y en caso de que se encuentre, pues qué resultados ha tenido. También pensar, ¿no?, en cómo se manifiesta justamente este tema y poder irlo especificando. ¿En qué sentido especificando? Bueno, básicamente elegir una de estas cosas que acabo de mencionar y pensar también en el tipo de droga, ¿no? Porque la legalización de las drogas, pues verdaderamente es un tema muy, muy general. Pensar en drogas como qué tipo de drogas, cuáles son las drogas que son legales, cuáles son las que no son legales y cuál es tu postura al respecto, ¿no? Un poco mencioné el ejemplo de la marihuana, ¿no? Que es una droga en específico, especialmente, ¿no? Pero también, pues hay otro tipo de drogas que son legales, ¿no? Entonces, como poder entender o definir más bien a qué se refiere la palabra drogas, ¿no? Y cómo se puede dirigir la investigación hacia uno de estos elementos que les acabo de mencionar, ¿sí? Porque me refiero, no es lo mismo la legalización de la marihuana que la legalización de el LSD, por ejemplo, o de la cocaína, por ejemplo. No es lo mismo. Creo que son debates distintos, ¿no? Entonces hay que pensarlos. Bueno, básicamente dentro de esta investigación hay que indagar qué es lo que dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, es decir, hay muchas posturas distintas, ¿no? Como mencioné, muchos ámbitos de la ciencia que estudian justamente ese fenómeno. Entonces es como poder hacer la investigación y darse cuenta desde diferentes lugares, ¿no? A qué se refiere. Y esto lo podemos ver con el debate, ¿no? El foro debate que tenemos agendada también para esta semana, que voy a hablar más adelante de él, que justamente enfrenta, ¿no?, dos perspectivas muy distintas, pero muy válidas y que son importantes de pensar. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que resaltar es cómo los argumentos se construyen a través de evidencias, ¿no?, de hechos, de formas lógicas, ¿no?, de presentarse, que no es solo reducido a una opinión o a lo que piensas inmediatamente, sino que más bien requiere justamente de un proceso de investigación, un proceso de conocimiento, ¿no?, de poder profundizar sobre el tema y de ahí poder generar los argumentos, que creo que es un poco lo que sucede en este módulo. Si hacemos la conexión con la semana número 1, en donde tenían que redactar argumentos y tenían que escribir un ensayo, justamente la dificultad es poder identificar a qué se trata, más bien de qué se trata el argumento, ¿no? Y cómo se construye y cuál es el sentido de la separación, ¿no?, entre premisa, conclusión, ¿no?, que puede volverse confuso cuando justamente lo que se pretende es que haya una claridad al separarlo, pero recuerden que los argumentos pues no van separados, sino que más bien es toda una línea, ¿no?, de pensamiento, una línea que tiene mucha coherencia y que tiene relación una con la otra.
Entonces, es muy importante realizar justo esta investigación. Acuérdense que hay que poner las fuentes de investigación. Eso es algo fundamental, eso es algo muy importante y muy necesario porque es lo que da validez y al final de cuentas recuerden que estamos en una institución como lo es Prepa en Línea SEP, que es de aprendizaje, es académica y por lo tanto requiere de las fuentes de información en todos los trabajos que se realicen, aunque la actividad no lo especifique o no lo pida, sí es muy necesario colocar, ¿no? Acostúmbrense a colocar las fuentes de información. Y bueno, sobre todo en estos trabajos, ¿no? Donde justamente lo que les pide es investigar. Cuando se hace una investigación, evidentemente requiere fuentes de información, ¿no? No hay de otra, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, por favor, eso sí lo resalto en este momento que se va a realizar justo el texto argumentativo. Bueno, ahí hay que poner estas fuentes de información, ¿no? Donde ustedes puedan revisar distintos elementos, como les dije, por lo menos dos disciplinas elijan, ya sea la biología, el derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía. Ustedes deciden cuál de todas esas elegir dos y poder investigar sobre eso. Entonces, ahorita voy a detallar un poco más sobre esta actividad, en donde voy a poner un ejemplo, ¿no? Justamente la pantalla, la hoja de Word para poder ver el ejemplo. También hay que redactar una conclusión respondiendo a la pregunta: ¿qué técnicas de investigación utilizaste, documental o informática? Y poder describirla, ¿no? Básicamente, creo que esta pregunta de conclusión, que no tiene que ver con la conclusión del tema, ustedes deben describir en su texto argumentativo de igual forma la estructura, ¿no? Tener una introducción, un desarrollo, una conclusión sobre el texto argumentativo y ahí aparte, ¿no? Como digamos en el siguiente apartado, responder esta pregunta, ¿no? Que básicamente, pues en estos tiempos y en estos momentos la investigación es informática, ¿no? Ya que no estamos yéndonos a documentos. Bueno, digo, al final sí nos estamos, o sea, sí estamos revisando documentos, pero pues estamos revisando documentos en línea, ¿no? Informáticos. Entonces, bueno, ustedes hagan la distinción, ustedes piensen y escriban, ¿no? Escriban cuál es la diferencia. De ahí van a grabar el audio, máximo 2 minutos, un audio en donde expliques la importancia de considerar diferentes enfoques, diferentes disciplinas dentro de la investigación de un problema. En este caso, el problema es la legalización de las drogas. Así que ahora no me vas a explicar de qué trata tu texto argumentativo, sino más bien vas a explicar la importancia porque se necesita revisar diferentes disciplinas como es la biología, la sociología, ¿no? Etcétera. Porque es importante tener por lo menos dos disciplinas para abordar un tema, ¿no? De igual forma lo revisan, ¿no? Lo reflexionan. Y bueno, como les dije y como lo señalé, hay que poner las fuentes de información. Eso es algo básico y necesario. Entonces, ahora lo que voy a hacer es revisar justamente el documento que hice para que puedan tener un ejemplo. Vamos a poner la fecha.
Ustedes pongan la fecha de entrega. Recuerden que es muy importante poner una presentación. Pongan ahí pues sus datos. También pueden incluir el nombre del facilitador, su tutora. Espero estén trabajando muy bien con su tutor. El día de ayer tuvieron la sesión, así que pues es muy importante estar trabajando en todas esas vertientes, ¿no? Entonces, tenemos la presentación, un poco se los mencioné en la sesión pasada, si pudieron revisarla, como este encabezado del módulo 5, que lo pueden obtener de la actividad que descargaron en la semana 1. Nada más sí es muy importante poder colocar, poder editar para que tenga la información correcta. En este caso, pues ya estamos en la semana 2, estamos en la unidad 2, que se llama Argumentos y Diálogos Argumentativos, y este es la actividad proyecto integrador 3. Digo, actividad integradora 3, perdón. Se llama Investigar para Argumentar, ponen su nombre, la fecha y el grupo. De ahí van a elegir el tema. Creo que aquí es muy importante, como bien lo explica la actividad, es muy importante que ustedes decidan un tema en específico. El tema habla de la legalización de las drogas. Digamos que ese es el tema en general, pero ustedes pueden elegir un tema que sea más específico y sobre todo que sea más de su interés. Eso es lo importante. Poder interesarse sobre el tema para poder investigar sobre este. ¿Cuáles van a ser las dos disciplinas que van a investigar? Bueno, yo elegí la biología porque evidentemente las drogas pues afectan al nivel biológico, ¿no? Nivel cerebral. Y también si quiero hablar de adolescencia, que eso es algo que me interesa, un tema que me es muy importante para mí, pues también tiene que ver el abordaje desde la biología, ¿no? Ya que, como bien saben, la adolescencia tiene que ver con estos cambios fisiológicos del cuerpo en el proceso de crecimiento. Pero, pues, ya saben que mi área de estudio y mi área de enfoque es la psicología y los procesos de la mente, no del cerebro como tal, sino de la mente, que es otra cosa, otro concepto diferente. Y bueno, el comportamiento al final de cuentas, ¿no? Poderlo como manifestar, como todo esto que sucede en la mente, cómo se puede manifestar, cómo se puede ver ahí. Entonces, evidentemente la psicología pues es el área de estudio que a mí más me interesa. Entonces, le ponen el título cada quien con respecto a lo que les interese. Como mencioné, bueno, en el título pues, debe de ir el tema y digo, no necesariamente tienen que ir las disciplinas, pero sí estar ahí, ¿no? Como presentes. Bueno, al menos yo sí las puse, literalmente, como dicen por ahí, ¿no? El uso de las drogas en la adolescencia, su intervención en el proceso de desarrollo biológico y psicológico, ¿no? Sí, sí me fui yo muy literal y puse las disciplinas, no es necesario que lo hagan, depende de cada quien, pero bueno, ahí está un título, un poco largo el título, pero pues trata de abordar lo que propongo, ¿no? Lo que me interesa, eso es lo importante. Entonces, de igual forma, ponen una introducción, dice en este texto argumentativo, voy a hablar sobre los factores, ¿no? Entonces, empiezo a escribir. Recuerden que, bueno, la introducción usualmente se realiza al final, digo, se pone en el principio, pero se escribe al final, en donde se toman, digamos, todas los puntos, ¿no? Que se revisaron. Básicamente la introducción es explicar de qué forma vas a
abordar el tema, ¿no? Digamos, los puntos que se van a tocar, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de factores biológicos, hablar de factores de conducta, la postura ante el consumo, ¿no? Y la prohibición de las sustancias. En el desarrollo, pues ya voy a explicar con argumentos investigados. Acuérdense que tienen que investigarlos con respecto a estas dos posturas sobre qué es lo que ustedes están entendiendo del tema, ¿no? Cómo afecta, cómo beneficia, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo impacta? ¿No? Haciendo como esta referencia. Acuérdense que todo esto lo tienen que escribir con sus palabras. Acuérdense que tienen que utilizar información de expertos, ¿no? De personas que hayan investigado, utilicen artículos, de hecho, artículos de investigación. De hecho, justamente les puse, ahorita también lo podemos checar, una imagen en donde pueden buscar información que es confiable. Eso sí es muy importante y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Pensar en la confiabilidad de las fuentes y hacerlas confiables, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que yo propongo, ¿no? Con respecto a todo esto que estuve revisando, cómo se solidifica mi postura, ¿no? Que me doy cuenta, que puedo manifestar y ya de ahí poner la conclusión, ¿no? La conclusión, como podemos ver, ¿no? Nos podemos dar cuenta que el consumo, lo importante, lo que tenemos que resaltar sobre esta investigación, ¿sí? Es tal o cual cosa. Y de ahí poner las fuentes de información, que eso siempre pónganlas al final. De ahí, si quieren, ahora sí, a contestar la pregunta, que era qué técnicas de investigación documental o informática utilizaste. Vamos a escribirla. Ya escribe, ¿no? Acuérdense. Damos la negrita. Y ya explica, ¿no? Y poner liga de audio. Eso también no se les olvide. Muy, muy importante, ¿no? Colocar la liga del audio para que yo pueda escuchar. ¿De qué forma? A ver, eso me di cuenta que muchos estaban fallando con respecto a eso, con la liga del audio, no tenía permiso. Así que creo que es muy importante que la pongan. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar la forma de investigación, que creo que es tremendamente importante poder, mira, ya veo que me empiezan a dar permiso para el audio, ¿no? Voy a compartir pantalla y voy a compartir la pantalla de aquí. Bueno, en el foro de avisos, que es muy importante que lo revisen, aquí les puse les puse el manual. Este también quiero que lo revisen, me interesa mucho porque
Es como muy, muy importante que ustedes sepan citar adecuadamente, ¿no? Eso creo que es algo que se tienen que llevar de este módulo. Y básicamente aquí les explica, ¿no? Cómo. Es un manual bastante completo en donde les habla, ¿no? De la importancia, por qué hay que citar, ¿no? ¿Qué significa citar? Lograr aprendizajes esperados, respaldar tus ideas, apoyar al lector, a que aprenda, que conozca, que investigue más del tema, evitar el plagio, que ese es un tema tremendo y muy importante. Y bueno, al final es para obtener una buena calificación. Y miren, aquí hay una cita, por ejemplo, ¿no? Entonces, de toda esta información, aquí se está poniendo una cita. Aquí explica el plagio, que creo que eso también es un tema que tienen que tener muy claro, sobre todo en este módulo 5, que es un módulo de argumentación, que se utilizan argumentos investigados, ¿no? No es solo lo que tú pienses o lo que se te venga a la mente, sino lo que estudias, lo que investigas, entonces puedes caer e incurrir en la práctica de plagio, como es el copiado y pegado. Hay diferentes maneras, ¿no? Es por su forma, por su método. Revísenlo. Aquí vean cómo está citadas fuentes de información por su propósito. Ese sería el otro. ¿Cómo se evita el plagio? Pues a través de la paráfrasis y citando, ¿no? Junta esas dos cosas, ¿no? Con parafrasear. Parafrasear significa escribir con tus palabras la idea que alguien dijo, ¿no? O sea, la idea que investigaste, que tú la puedas escribir con tus palabras y bueno, pones la cita, ¿no? Eso es muy importante. Poner la cita y reconocer de la persona de quien se está tomando la idea. Esa es la paráfrasis, que aquí ustedes pueden ver. Acá está el ejemplo, ¿no? El texto original, la forma en cómo se parafrasea, ¿no? Y dándole cita al autor. Eso es súper importante. Y bueno, hay una forma incorrecta, ¿no? De paráfrasis que también, pues, si no la hacen bien, no tiene caso. Ahora, también es válido tomar fuentes, hacer copiar y pegar, si se puede. Pero es muy importante, bueno, creo que aquí lo dice, ¿no? Fíjense, o sea, sí se puede copiar y pegar, sí se puede poner la cita textual, o sea, tomar una cita textual de un párrafo de una investigación, a lo mejor quieres tomar lo que el autor dijo textualmente sin hacer esta paráfrasis, sí se puede, pero hay que ponerlas entre comillas, ¿sí? Siempre. Súper importante. Y al final de las comillas poner la cita, ¿no? Poner de dónde es, de dónde le estás tomando. Sí, poner a su autor. El nombre del autor y la fecha, ¿no? Eso sería como la forma correcta. De ahí, bueno, hay varias formas correctas. ¿Por qué? Porque cada institución, por así decirlo, creo que esto sí es importante que les quede muy claro, cada institución tiene sus reglas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta, Modern Language Association, la APA, que es la American Psychological Association, la Universidad de Chicago y la American Medical Association, ¿no? Son, digamos, las más comunes. ¿Por qué? Porque son las que usualmente las instituciones toman, ¿no? Aquí, como podemos ver en esta nota, Prepa en línea CEP utiliza esta, ¿no? Prefiere utilizar Chicago. Entonces, bueno, seguir la cita de Chicago, ¿no? El manual de estos. Aquí, bueno, les sigue explicando.
Chicago tiene los números, porque pues aquí es lo que está poniendo, por ejemplo, aquí, ¿no? A ver dónde está aquí. Ponen entre comillas, fíjense, cómo está poniendo entre comillas esta frase. ¿Qué quiere decir? Que está señalando la fuente, ¿no? O sea, esto, digamos, lo está tomando de otro lugar, ¿no? De alguien que ya dijo esas palabras. Entonces, aquí pone el número, que sería esto, ¿no? Número 12, y se pone en el pie de página. Esa es la forma de Chicago, ¿no? Y estas se ponen en las notas al pie, ¿no? Básicamente. Y las fuentes de consulta, acuérdense que van completas. Se pone el nombre del autor, se pone el título y se pone la institución y el año, ¿no? El país y el año. Esa es la forma en cómo se cita en forma de APA, ¿no? Digo, de Chicago. APA es diferente. APA es otra forma. Así no se cita en APA, de hecho. Aquí les dan sugerencias de cómo Word les ayuda a insertar las citas. Así que les sugiero que revisen estos videos. De igual forma en Google, revísenlo para que conozcan, ¿no? Conozcan cómo se cita. De ahí, otra cosa que les iba a comentar sobre el foro, bueno, vean, chequen ese manual, léanlo despacio. Y también les iba a dar lo de la imagen, que donde la puse. O sea, poco se las puse desde el principio. O no se las puse, según yo sí se las puse. Manual, no, pero se las puse después. Aquí está. Fuentes de información, buscadores académicos. Entonces, aquí dice los 10 mejores buscadores. Nosotros estamos haciendo investigación en ciencias sociales, entonces es por eso que se sugieren como este tipo de buscadores. Uno muy común, por ejemplo, es el Google académico, ¿no? Vamos a poner aquí Google académico. ¿No? Google Scholar, que es uno muy común. Aquí, por ejemplo, vamos a poner vamos a ver que la solución, la legalización de las drogas. Bueno, fíjense que este es un libro. Aquí preferentemente lo que hay que hacer es buscar artículos, porque los libros, pues, evidentemente son muy largos, tienen mucha información. Ahora también fíjense que esté disponible aquí el PDF, por ejemplo, la legalización de las drogas, una alternativa viable en Perú, me parece como interesante, ¿no? A ver, vamos a darle clic y vamos a ver qué nos despliega, ¿no? Pues nos despega este artículo. Tiene agradecimientos, un artículo, bueno, bastante largo, ¿no? 64 hojas. Bueno, casi es un libro, ¿no? Esto no nos sirve. A ver, por ejemplo, este dice debate de la legalización de las drogas. Fíjense, Redalsic es un, como pueden ver, es un buscador, ¿no? Que también pueden entrar directamente. A ver, vamos a entrar a a ver qué nos arroja. Así es la investigación, ¿eh? Tienen que buscar las fuentes de información. Aquí está, a ver, miren, incluso podemos darle clic para que nos lleve directamente a la página, ¿no? Que es esta. Miren, aquí, por ejemplo, eso es lo que me gusta luego que trae ya las opciones de cómo citar, ¿no? Eso también pueden ustedes ayudarse. Le dan clic aquí. Me gusta
este tipo de buscadores, ¿no? Entonces vean cómo tiene diferentes formatos. Acuérdense, formato Chicago es el que le gusta Prepa en línea, ¿no? Entonces, si le damos clic, lo guarda en el portapapeles y vamos a ponerlo en nuestras fuentes de información. ¿Sí? Mira, ya nada más le di pegar y entonces ahí ya nos lo puso directamente, ¿no? Con toda la información necesaria y requerida. Vean, el autor, el título, la revista, el número de la revista, el buscador, ¿no? La fuente. Entonces está muy, muy interesante. Vamos a regresarnos para ver el documento. Y entonces aquí vemos en el resumen, ¿no? Podemos ver que hay un resumen que nos da información. Digo, tal vez en este caso no es necesario que lean todo el artículo, sino simplemente con, eh, con ver el resumen, ya dicen, no, sí me sirve, no me sirve. Y bueno, así sucesivamente pueden especificar, a lo mejor, yo les dije, ¿no? Drogas en la adolescencia, sus consecuencias, ¿no? El adolescente y las drogas, consecuencias para la salud. Fíjense, aquí está otro buscador, nada más que vean que el punto BR significa Brasil, así que a ver si me ha de estar en portugués. Se me hace que no me va a servir porque pues tal vez esté en portugués. Sí, mira, texto en portugués. Entonces, desafortunadamente ese no me sirve. Adolescencia, consumo de alcohol y drogas, ¿no? Academia.edu. Puedo darle clic y ver. Entonces aquí miren, también este es de Redalic. Redalic, ¿no? Aquí tengo ya la cita, ¿no? Es lo bueno, lo que me gusta de estos buscadores. Y entonces aquí está el resumen. Lean el resumen y saquen la información de ahí. Con eso tienen. Entonces esto pues les ayuda a investigar, ¿no? Vamos a regresar a nuestra presentación para ya continuar con la sesión después de esta pausa que tuvimos. También pueden buscar información en otros lugares siempre y cuando que sean fuentes confiables. De ahí, bueno, tenemos el foro de clase que pues es un foro que ya está abierto, que ya pueden estar participando. Recuerden que se tienen que realizar cinco intervenciones. La primera es compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el video. Lo que tienen que hacer es justamente ver un video, está muy interesante, y poner un argumento a favor, poner un argumento en contra también, o sea, como segunda participación, poner el argumento en contra, y en la tercera participación poner tu postura sobre el tema, ¿no? Finalmente, en la cuarta participación hay que escribir a algún compañero, quien ustedes decidan, sobre la postura o sobre lo que escribió, ¿no? Con todo el respeto y sin calificar, sino más bien complementar lo que está diciendo, ya sea que está a favor o en contra, pero sí es muy importante poder explicar con argumentos lo que piensas sobre eso que está diciendo tu compañero, ¿no? Entonces, explicarlo. Y al final, la quinta intervención, vas a escribir una réplica, que quiere decir, vas a responder al comentario que tu compañero o compañera te haya realizado, ¿no? Siempre
con el debido respeto y siempre explicando o reafirmando tu propia postura, ¿no? Pudiendo lograr debatir, que me parece eso es lo importante, poder debatir, poder generar como diferentes puntos de vista, ¿no? Y que hay que respetarlos, hay que aprender, hay que pensar críticamente y hay que explicar, ¿no? Y utilizar argumentos. Entonces, ese video lo pueden incluso utilizar si quieren para su argumento, ¿no? Para su texto argumentativo. Es válido también, es un video, pues, como les dije, muy interesante. Entonces, revísenlo, tienen que hacer 5 participaciones. Y bueno, nada más para mencionar la parte de la confiabilidad de las fuentes, acuérdense que tiene que cumplir con los siguientes requisitos que acabamos de revisar, buscar en un lugar confiable, que haya título, fecha, autor de la publicación, que tenga fuentes de consulta, ¿no? Que se pueda contactar al autor, que bueno, eso ya no se está haciendo tan común, pero también es una forma, sobre todo ahí en las bases de datos, ahí aparecen los datos de contacto del autor para la publicación, que sea una obra vigente, ¿no? Que no sea muy vieja, porque pues, si hablamos de los 1900 ya, digo, es válido, pero no tan alejado, ¿no? Y bueno, que haya una lógica, ¿no? Que esté bien explicado, que esté utilizando argumentos, que la redacción se entienda, que no tenga faltas de ortografía y todas esas cuestiones que son muy, muy importantes. Y bueno, como ya les mencioné, las fuentes de información, ya trabajamos eso. Ahora, nada más para decirles y mencionar que todo esto se trata para generar un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir un pensamiento crítico? Que no te quedes justo con lo primero que piensas, sino que puedas cuestionarte eso que estás pensando, ¿no? Y a través de juicios, razones y ejemplos, perdón, puedas formar tu propio criterio, ¿no? Y puedas tener una apertura ante distintos criterios basados justo en argumentos. El plagio, bueno, recuerden que el plagio es la apropiación de materiales que no son tuyos, ¿no? Ideas que no son tuyas. Ideas que no son tuyas y, bueno, hacerlas o ponerlas como tuyas, que eso pues no vale, ¿no? Básicamente es el equivalente a cero. Revisen bien el manual para entender justamente este tema. Y bueno, estas son fuentes de información no confiables que me encuentro mucho ahí luego. Incluso actividades de prepa en línea SEP, que además me da una pena porque, digo, no solo no son confiables por lo pésimas que están hechas, ¿no? Por lo mal que están hechas, por lo equivocado. Y si ustedes sacan información de estas fuentes, evidentemente no van a aprender, van a tener información equivocada. Así que por favor no lo hagan, es una pena, una tristeza. Ustedes pueden, están aquí para aprender, de eso se trata, eso es lo importante. Así que no hagan eso. Llegamos a la parte de dudas, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto que hemos revisado. Les agradezco mucho que hayan revisado esta presentación. Con esto terminamos y espero que tengan un excelente día y una muy exitosa semana. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Bye, bye.